Al fin del camino está la visión, el patio de los vecinos, con su mesita negra y su bote oxidado, la arboleda de las hayas sobre una eminencia del terreno deportivo de Churchill College, el paraje de los charcos y los banianos a unos cuantos cientos de metros de la antigua entrada de Galta. Son visiones de realidades irreductibles del lenguaje. Cada una de estas realidades es única y para decirla realmente necesitaríamos un lenguaje compuesto exclusivamente de nombres propios e irrepetibles. Un lenguaje que no fuese lenguaje, el doble del mundo y no su traducción ni su símbolo. Por eso verlas, de verdad verlas, equivale a enloquecer, perder los nombres, entrar en la desmesura, es más, volver a ella, el mundo de antes del lenguaje. Pues bien, el camino de la escritura poética se resuelve en la abolición de la escritura. Al final nos enfrenta a una realidad indecible. La realidad que revela la poesía y aparece detrás del lenguaje. Esa realidad visible solo por la anulación del lenguaje en que consiste la operación poética. Es literalmente insoportable y enloquecedora. Al mismo tiempo, sin la visión de esa realidad, ni el hombre es hombre, ni el lenguaje es lenguaje. La poesía nos alimenta y nos aniquila, nos da la palabra y nos condena al silencio. Es la percepción necesariamente momentánea, no resistiríamos más, del mundo sin medida que un día abandonamos y al que volvemos al morir. El lenguaje hunde sus raíces en ese mundo, pero transforma sus jugos y reacciones en signos y símbolos. El lenguaje es la consecuencia o la causa de nuestro destierro del universo. Significa la distancia entre las cosas y nosotros. También es nuestro recurso contra esa distancia. Si cesase el exilio, cesaría el lenguaje, la medida, la ratio. La poesía es número, proporción, medida. Lenguaje, solo que es un lenguaje vuelto sobre sí mismo y que se devora y anula para que aparezca lo otro, lo sin medida, el basamento vertiginoso, el fundamento abismal de la medida, el reverso del lenguaje. La escritura es una búsqueda del sentido que ella misma expele. Al final de la búsqueda, el sentido se disipa y nos revela una realidad propiamente insensata. ¿Qué queda? Queda el doble movimiento de la escritura, camino hacia el sentido, disipación del sentido. Alegoría de la mortalidad. Estas frases que escribo, este camino que invento mientras trato de describir aquel camino de Galta, se borran, se deshacen mientras los escribo. Nunca llego ni llegaré al fin, no hay fin. Todo ha sido un perpetuo recomenzar. Esto que digo es un continuo decir, aquello que voy a decir y que nunca acabo de decir. Siempre digo otra cosa. Decir que apenas dicho se evapora. Decir que nunca dice lo que quiero decir. Al escribir, camino hacia el sentido. Al leer lo que escribo, lo borro. Disuelvo el camino. Cada tentativa termina en lo mismo. Disolución del texto en la lectura. Expulsión del sentido por la escritura. La búsqueda del sentido culmina en la aparición
de una realidad que está más allá del sentido y que lo disgrega, lo destruye. Vamos de la búsqueda del sentido a su abolición para que surja una realidad que, a su vez, se disipa. La realidad y su esplendor, la realidad y su opacidad. La visión que nos ofrece la escritura poética es la de su disolución. La poesía está vacía, como el claro del bosque en el cuadro de Dad. No es sino el lugar de la aparición que es simultáneamente el de la desaparición. Octavio Paz, un fragmento del monogramático, léanlo.